Los secretos más inquietantes y enigmáticos del continente africano han sido descubiertos por accidente y han dejado atónitos a quienes los encontraron. Desde serpientes mutadas hasta restos de civilizaciones olvidadas, cada hallazgo nos lleva a un mundo desconocido donde la historia, la ciencia y la leyenda se entrelazan. En estas líneas, exploraremos desde los antiguos registros de la Gran Pirámide de Keops hasta las misteriosas ruinas de un reino olvidado. Número 1. Diario de Meir. Es un tesoro arqueológico que nos transporta al antiguo Egipto. Descubierto en el año 2013, este papiro ha revelado detalles sorprendentes sobre la construcción de la Gran Pirámide de Keops, un misterio que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Escrito por un funcionario egipcio llamado Espejo, este diario detalla las complejas operaciones logísticas necesarias para la construcción de esta maravilla del mundo antiguo. Es como si estuviéramos leyendo la versión egipcia de un manual de construcción, pero con un toque de antigüedad que lo hace aún más fascinante. Las anotaciones de Espejo nos permiten conocer cómo un equipo de 40 hombres transportaba bloques de piedra caliza desde la cantera de Tara hasta la base de la pirámide. Lo interesante es que no se trataba solo de cargar piedras, sino de organizar un sistema de canales y puertos que facilitara el transporte a través del río Nilo. Cada entrada del diario comienza con un encabezado que indica el mes y la estación del año, seguido de una descripción detallada de las tareas diarias, una especie de hoja de cálculo de la antigüedad. Los arqueólogos consideran este descubrimiento como el hallazgo más importante del siglo XXI en Egipto. Y no es para menos, ya que ofrece un vistazo único al proceso de construcción de uno de los monumentos más enigmáticos de la historia. A través de estas páginas podemos imaginar a los trabajadores, las dificultades que enfrentaban y la grandeza de la obra que ayudaron a levantar. El diario de Meir nos muestra que incluso hace miles de años, la organización y la planificación eran clave para realizar grandes proyectos, al igual que hoy en día. Número 2. Serpiente de dos cabezas. En el corazón de Namibia, en el año 2022, un grupo de campesinos vivió un momento que no olvidarán jamás. Mientras atravesaban un polvoriento sendero cerca del Parque Nacional de Etosha, se encontraron con una visión digna de una película de ciencia ficción. Una serpiente de dos cabezas, de más de 12 metros de largo, se retorcía en medio del camino, bloqueando su paso. La sorpresa y el miedo se apoderaron de ellos, y no tardaron en compartir su hallazgo con los pueblos cercanos. La noticia no tardó en llegar a los oídos de científicos de toda África, quienes acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, los investigadores quedaron sin palabras. La serpiente era diferente a cualquier otra criatura que hubieran visto antes. Las dos cabezas se movían de manera independiente, como si cada una tuviera su propia conciencia, un fenómeno que no se había registrado anteriormente. Aunque algunas tribus locales ya hablaban de leyendas sobre espíritus en forma de serpiente, la comunidad científica buscó explicaciones más racionales. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos sugirieron que la contaminación ambiental o la exposición a la radiación podría haber causado la extraña mutación. El descubrimiento de la serpiente de dos cabezas desató una serie de preguntas inquietantes entre los expertos. Si esta criatura pudo surgir en la vasta y desconocida naturaleza de Namibia, ¿qué otras mutaciones podrían estar ocultas en las sombras del continente? Por ahora, la serpiente sigue siendo un recordatorio de que la naturaleza puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, dejándonos con más preguntas que respuestas. Número 3. Conocimiento astronómico de los dogones. En Mali, África Occidental, existe una comunidad cuyo conocimiento astronómico ha desconcertado a expertos durante décadas, los dogones. Esta comunidad ha sido objeto de fascinación no solo por sus tradiciones y su cultura, sino por el profundo entendimiento que tienen sobre el sistema estelar de Sirio. Y lo que más asombra a los científicos es que los dogones conocían la existencia de Sirio B, una enana blanca que acompaña a Sirio A, mucho antes de que los telescopios modernos confirmaran su presencia en 1862. Para poner en perspectiva este descubrimiento, hay que entender que Sirio B no es visible a simple vista. Es una estrella tan pequeña y densa que solo fue identificada gracias a la tecnología avanzada de los telescopios occidentales. Sin embargo, los dogones la conocían bajo el nombre de Potolo,
y describían su tamaño y características con una precisión impresionante. Pero sus conocimientos no terminan ahí. También sabían sobre los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, e incluso que la Tierra era esférica y giraba alrededor del Sol, mucho antes de que estos conceptos fueran aceptados en la ciencia occidental. Este conocimiento tan avanzado ha llevado a algunos a teorizar que los dogones podrían haber tenido contacto con seres de otro mundo, una idea que alimenta diversas teorías de la conspiración. Según las leyendas locales, seres conocidos como Namos, de aspecto semianfibio, habrían compartido este conocimiento con ellos. No obstante, hay quienes piensan que los dogones adquirieron esta información a través de la interacción con exploradores europeos. Sea cual sea la explicación, el conocimiento astronómico de los dogones sigue siendo un misterio que nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana para observar y entender el universo desde tiempos ancestrales. Número 4. Cabezas de Lindenberg. En las tierras de Mpumalanga, Sudáfrica, se descubrió un conjunto de 7 esculturas de terracota conocidas como las cabezas de Lindenberg. Este hallazgo, que data del año 500 después de Cristo, ha arrojado luz sobre las habilidades artísticas de las antiguas culturas africanas de la Edad del Hierro. Estas figuras, algunas de las cuales podrían haber sido utilizadas como máscaras ceremoniales, revelan detalles fascinantes sobre la vida y las creencias de una sociedad que, hasta ese momento, permanecía en el misterio. Las cabezas de Lindenberg destacan por su intrincado trabajo en la arcilla, con detalles que incluyen expresiones faciales muy elaboradas, pliegues en la piel y decoraciones simbólicas. 2 de las esculturas son más grandes que las demás, lo que sugiere que pudieron haberse utilizado para ceremonias especiales, como máscaras colocadas sobre cascos. Las figuras más pequeñas, en cambio, podrían haber formado parte de algún tipo de vestimenta o ritual, ya que poseen orificios en el cuello que indican que quizás se ataban a algún soporte. El hallazgo de estas esculturas vino acompañado de otros artefactos de la Edad del Hierro, como vasijas de cerámica y cuentas hechas de hierro y cobre, lo que sugiere que esta sociedad valoraba la expresión artística y la vida comunitaria. Aunque el propósito exacto de las cabezas de Lindenberg sigue siendo un enigma, su descubrimiento fue un hito arqueológico que demostró la complejidad y sofisticación de las culturas antiguas en África. Número 5. Hueso de Ishango. Es uno de esos objetos que nos transportan a una época en la que la humanidad comenzaba a explorar los conceptos de la matemática. Este artefacto, descubierto en la República Democrática del Congo, data del Paleolítico Superior, hace aproximadamente 20.000 años. Se trata de un hueso, posiblemente de un babuino, que tiene muescas talladas en 3 columnas a lo largo de su longitud, lo que ha llevado a los investigadores a pensar que podría ser una herramienta de conteo. Las muescas en el hueso de Ishango no están dispuestas de manera aleatoria, sino que siguen un patrón que sugiere un conocimiento rudimentario de los números primos y la multiplicación por 2. Por ejemplo, una de las columnas presenta una secuencia que se duplica, lo que ha llevado a algunos expertos a plantear la hipótesis de que los antiguos habitantes de la región ya manejaban conceptos matemáticos básicos, como la aritmética. Este tipo de comprensión, aunque primitiva, es un indicio de que las matemáticas podrían haber tenido un papel fundamental en la vida diaria de los primeros humanos. Sin embargo, no todos los estudiosos coinciden en que el hueso de Ishango fuera un artefacto matemático. Otros sugieren que podría haber servido como un calendario lunar, registrando los ciclos de la luna para la caza o la agricultura. A pesar de que el propósito exacto de este hueso sigue siendo un misterio, su descubrimiento nos muestra que hace miles de años, la humanidad ya buscaba formas de entender y representar el mundo a su alrededor. Número 6. Reliquias del reino de Kush. Es un fascinante capítulo de la historia africana, cuya grandeza se desarrolló en la región que hoy conocemos como Sudán. Este antiguo reino, establecido alrededor del año 1069 a.C., destacó por su rica interacción cultural y política con Egipto, especialmente durante la vigencia de la 25ª dinastía, cuando los reyes cushitas gobernaron como faraones en Egipto. A través de sus reliquias, como amuletos, brazaletes y las icónicas pirámides que construyeron para enterrar a sus reyes, podemos vislumbrar un reino que rivalizó en esplendor con sus vecinos del norte.
El reino de Kush no solo adoptó tradiciones egipcias, sino que también desarrolló su propio sistema de escritura, conocido como meroítico, que hasta la fecha sigue sin descifrarse. Este código misterioso nos deja a las puertas de conocer detalles sobre la vida cotidiana, las creencias y los logros de esta civilización. La ciudad de Meroe, en particular, se convirtió en un importante centro comercial, conocido por la exportación de oro, ébano, incienso y marfil, así como por una industria metalúrgica floreciente. Aunque la riqueza cultural y material de Kush es evidente, su historia todavía guarda muchos secretos. No sabemos con certeza cómo se originó esta gran civilización ni cuál fue el detonante de su declive alrededor del año 350 después de Cristo. Quizás, algún día, cuando se descifre la escritura meroítica, podamos comprender más sobre los misterios que envuelven al reino de Kush y su legado en la historia de África. Número 7. Bronces de Benín, ubicado en la actual Nigeria, fue un imperio floreciente conocido por sus extraordinarias esculturas de bronce, que son consideradas verdaderas obras maestras de la metalurgia africana. Estas piezas, elaboradas entre los siglos XIII y XIX, adornaban el palacio real y representaban figuras de reyes, guerreros y escenas de la vida cortesana, mostrando un profundo respeto por la historia y las tradiciones de su pueblo. Los bronces de Benín no solo eran elementos decorativos, sino que también desempeñaban un papel importante en los rituales y la vida diaria de la corte. Elaboradas mediante la técnica de fundición a la cera perdida, estas esculturas demuestran el alto nivel de habilidad y conocimiento técnico del pueblo Edo. Los detalles finamente trabajados de cada pieza reflejan la destreza de los artesanos que, generación tras generación, perfeccionaron este arte. Las figuras representan con precisión a los gobernantes y sus hazañas, convirtiendo cada escultura en un testimonio del poder y la grandeza del reino de Benín. Sin embargo, la historia de los bronces de Benín también tiene un lado oscuro. En el año 1897, durante la expedición punitiva británica, estas valiosas piezas de arte fueron saqueadas y llevadas a Europa, marcando un trágico capítulo en la historia del reino. Hoy en día, muchos de estos bronces se encuentran dispersos en museos y colecciones privadas alrededor del mundo, lo que ha desencadenado un debate sobre la restitución de este patrimonio cultural a Nigeria. Esta discusión nos hace reflexionar sobre el impacto del colonialismo y la importancia de preservar la herencia cultural de las civilizaciones antiguas. Número 8. Lobo etíope. En las tierras altas de Etiopía vive una criatura enigmática que se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad del continente, el lobo etíope. Conocido científicamente como Canis simensis, este lobo es el único de su especie en África y se distingue por su esbelta constitución, patas largas y hocico alargado. Su pelaje de un tono marrón rojizo, acompañado de marcas blancas en la cara y las patas, le otorga una apariencia inconfundible. Sin embargo, más allá de su apariencia única, este animal enfrenta un futuro incierto. El lobo etíope es una especie en peligro de extinción, con una población estimada de menos de 500 individuos. La fragmentación de su hábitat, la expansión agrícola y la propagación de enfermedades como la rabia han puesto en peligro su supervivencia. En su entorno natural, el lobo etíope vive en pequeñas manadas y su dieta se basa principalmente en roedores, lo que lo convierte en un depredador especializado en su ecosistema. Su papel es fundamental para el equilibrio de las tierras altas, ya que controla las poblaciones de pequeños mamíferos. A pesar de los esfuerzos de conservación, la supervivencia del lobo etíope sigue siendo un desafío. Organizaciones locales e internacionales trabajan incansablemente para proteger su hábitat y concienciar a las comunidades sobre la importancia de preservar esta especie única. Sin embargo, el tiempo apremia y si no se toman medidas efectivas, el lobo etíope podría convertirse en una especie que solo conoceremos a través de fotografías y museos. La lucha por su preservación es una carrera contra el tiempo para salvar a este icónico habitante de las montañas etíopes. Número 9. Artefactos de la cueva de Blombos. En la costa sur de Sudáfrica, la cueva de Blombos se ha convertido en un yacimiento arqueológico de gran relevancia, revelando algunos de los artefactos más antiguos y complejos de la humanidad. En esta caverna, que data de la Edad de Piedra Media,
Se han encontrado herramientas de hueso, piezas de ocre grabadas y conchas decoradas, que nos brindan una nueva perspectiva sobre el comportamiento simbólico de los humanos prehistóricos. Los descubrimientos en Blombos han desafiado la idea de que la expresión artística y el pensamiento abstracto surgieron mucho después de esta época. Entre los hallazgos más fascinantes se encuentran las conchas perforadas que los humanos prehistóricos usaban como collares. Estos adornos sugieren que ya en aquellos tiempos existía un sentido de la estética y un deseo de adornar el cuerpo. Además, se encontraron piezas de ocre con patrones geométricos tallados, lo que indica un nivel de pensamiento simbólico y de comunicación visual que antes se consideraba exclusivo de periodos más recientes. Las excavaciones en la cueva de Blombos comenzaron en los años 90 y desde entonces han aportado una valiosa comprensión sobre los primeros indicios de creatividad y lenguaje en los humanos. Estos artefactos nos muestran que hace unos 70.000 años, nuestros ancestros ya desarrollaban una cultura rica y compleja, utilizando herramientas no solo para la supervivencia, sino también para la expresión simbólica. La cueva de Blombos nos recuerda que la humanidad ha sido creativa y curiosa desde tiempos inmemoriales, y que el deseo de entender y representar el mundo a través del arte es tan antiguo como la misma especie humana. Número 10. La piedra de Cheboca. Es un antiguo artefacto egipcio que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por su misteriosa inscripción. Esta losa de basalto, que data de la dinastía 25 alrededor del año 710 a.C., contiene una inscripción conocida como la teología menfita. En esta inscripción se presenta a Ptah, el dios patrón de los artesanos y trabajadores del metal, como el creador del universo. La piedra fue descubierta en la ciudad de Memphis, y aunque gran parte de su escritura se ha perdido debido al desgaste, sigue siendo una pieza clave para comprender el pensamiento religioso de la época. La teología menfita que se detalla en la piedra describe cómo Ptah creó el mundo a través de la palabra, afirmando la supremacía del dios en el panteón egipcio. Además, eleva el estatus de la ciudad de Memphis como centro del poder divino, lo que ayudó a consolidar su importancia durante el reinado del faraón Shabaka. La inscripción de la piedra de Cheboca no solo es un relato de la creación, sino también una manifestación de la rivalidad entre diferentes ciudades egipcias por establecer su preeminencia religiosa. A pesar de la importancia de este artefacto, la piedra de Cheboca ha sufrido daños significativos, principalmente porque fue reutilizada en algún momento como piedra de molino, borrando así gran parte de su contenido original. Este daño ha dejado a los arqueólogos con solo fragmentos de la inscripción, lo que ha dificultado la tarea de comprender completamente su significado. Sin embargo, lo que queda de la piedra de Cheboca nos permite vislumbrar un capítulo crucial de la historia religiosa de Egipto, un tiempo en el que la palabra de los dioses tenía el poder de moldear la realidad. Número 11. Barcas de Abidos. Son un testimonio de la habilidad de los antiguos egipcios para construir embarcaciones y de la profunda relación que tenían con el río Nilo. Descubiertas en uno de los sitios más antiguos de Egipto, estas barcas datan de alrededor del año 3000 a.C. y se consideran algunos de los primeros ejemplos de construcción naval avanzada. A diferencia de las simples embarcaciones de juncos que se usaban en esa época, las barcas de Abidos fueron construidas con tablones de madera ensamblados, demostrando un gran avance en las técnicas de construcción. La importancia de estas embarcaciones radica no solo en su estructura, sino también en el simbolismo que cargaban. En la mitología egipcia se creía que el dios del sol, Ra, navegaba por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche en una barca sagrada. Enterrar barcas cerca de las tumbas de los faraones en Abidos tenía un significado profundo. Garantizaban que el difunto pudiera acompañar al dios en su viaje eterno, a través de la vida y la muerte. De esta manera, las barcas de Abidos se convirtieron en un símbolo de renacimiento y de la continuidad del ciclo de la vida. Aunque hoy en día las barcas de Abidos descansan en las arenas de Egipto, su descubrimiento ha aportado una comprensión más profunda de las creencias y la ingeniería de los antiguos egipcios. Estas embarcaciones, silenciosas y majestuosas, nos recuerdan la importancia que el agua y la navegación tuvieron en una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Número 12. Tumba de la reina desconocida
en Saqqara. En el año 2010, un equipo de arqueólogos desenterró una tumba que pronto se convertiría en uno de los hallazgos más misteriosos de Egipto. Ubicada en Saqqara, un sitio arqueológico al sur de El Cairo conocido por sus antiguas pirámides y tumbas, la sepultura reveló la existencia de una reina hasta entonces desconocida para los historiadores, la reina Nid. Este nombre jamás había aparecido en los registros históricos egipcios, lo que hizo que el descubrimiento se convirtiera en un rompecabezas para los expertos. La tumba de la reina Nid se encuentra junto a la pirámide del rey Teti, el primer faraón de la sexta dinastía, lo que sugiere que pudo haber sido una figura de gran importancia en su tiempo. Aunque el lugar de descanso de la reina se ha encontrado en un estado relativamente deteriorado, los restos de sus inscripciones y los objetos funerarios descubiertos en su interior proporcionan pistas sobre la vida en la corte de Teti y las tradiciones de la época. Entre los objetos se encuentran estatuas, amuletos y ofrendas destinadas a asegurar la protección de la reina en su viaje al más allá. La identidad de la reina Nid y su papel en la historia de Egipto aún son motivo de especulación entre los investigadores. ¿Fue una consorte principal del rey Teti o una figura política relevante en su propia derecha? La ausencia de referencias previas a su nombre hace que su vida y su legado sigan siendo un misterio. Sin embargo, la tumba de la reina desconocida es un recordatorio de que, incluso después de miles de años, Egipto continúa revelando secretos ocultos bajo sus arenas, manteniendo viva la fascinación por su pasado. Número 13. Valla de mármol. Es una joya de la naturaleza que crece en los densos bosques de África Central. A primera vista, su brillante color azul iridiscente podría confundirse con el brillo de una bola de Navidad, pero su luminosidad tiene un secreto fascinante. No se debe a pigmentos, sino a una estructura especial en sus células. A diferencia de la mayoría de las plantas que dependen de la coloración química, la valla de mármol refleja la luz de manera que produce su intenso tono azul, lo que la convierte en la sustancia orgánica más brillante del mundo. Este fenómeno, conocido como coloración estructural, significa que el color de la valla no se desvanece con el tiempo. Incluso una muestra recolectada en los años 70, conservada en los jardines Kew de Londres, ha mantenido su vibrante color. La estructura de las células de la valla incluye capas de fibras de celulosa dispuestas de forma helicoidal que actúan como espejos microscópicos, reflejando la luz y creando ese efecto iridiscente que ha cautivado a científicos y botánicos por igual. La brillantez de la valla de mármol no es solo un capricho de la naturaleza, sino que tiene una función. Se cree que su coloración atrae a los pájaros para que se alimenten de ella y dispersen sus semillas, asegurando la supervivencia de la especie. La valla de mármol es uno de los pocos ejemplos de coloración estructural en el reino vegetal, un fenómeno más común en animales como los pavos reales y las mariposas. Su existencia nos recuerda que la naturaleza es capaz de crear maravillas que desafían nuestra comprensión y nos invita a descubrir los secretos ocultos en los rincones más insospechados del mundo. Número 14. Vallas de miel. En las vastas planicies de Kenia, donde los asentamientos humanos se encuentran en estrecho contacto con la vida silvestre, los agricultores han encontrado una solución creativa para proteger sus cultivos de los elefantes: las vallas de miel. Estas innovadoras barreras no están hechas de madera ni de alambre, sino de colmenas de abejas. La idea, desarrollada por la doctora Lucy King y su equipo, se basa en el temor natural que los elefantes tienen a las abejas. Al acercarse a las colmenas, los elefantes agitan a los insectos y, para evitar sus picaduras, retroceden, protegiendo así los cultivos. Las vallas de miel son una respuesta ingeniosa a un problema antiguo. En muchas regiones de África, los elefantes se aventuran en los campos de cultivo en busca de alimento, causando estragos en las cosechas y poniendo en riesgo la subsistencia de las comunidades locales. Sin embargo, al implementar estas vallas, los agricultores no solo protegen sus cultivos, sino que también contribuyen a la conservación de los elefantes, evitando enfrentamientos directos que podrían resultar en la muerte de los animales. Además de su eficacia para disuadir a los elefantes, las vallas de miel tienen un beneficio adicional: la producción de miel.
Los agricultores que participan en este proyecto reciben formación en apicultura, lo que les permite vender la miel y obtener ingresos adicionales. De este modo, una solución pensada para la conservación se convierte en una fuente de sustento para las comunidades locales. Las bayas de miel son un ejemplo perfecto de cómo la innovación y el conocimiento de la naturaleza pueden trabajar de la mano para crear soluciones sostenibles y beneficiosas para todos. Número 15. Círculos de hadas de Namibia. En el árido desierto de Namibia, un misterio ha desconcertado a científicos y visitantes durante décadas. Los círculos de hadas. Estos patrones circulares, que pueden medir varios metros de diámetro, son áreas de tierra desnuda rodeadas por un anillo de hierba verde que parece surgir de la nada. A lo largo de los años han surgido diversas teorías sobre la formación de estos círculos, desde la competencia entre plantas por el agua hasta la actividad de termitas bajo el suelo. Una de las explicaciones más aceptadas sugiere que los círculos de hadas son el resultado de la lucha por los escasos recursos hídricos del desierto. Según esta teoría, las plantas que crecen en el borde del círculo retienen más agua, mientras que las del interior quedan privadas de humedad, creando así una zona de suelo desnudo. Este patrón regular de vegetación sería un ejemplo de la capacidad de las plantas para organizarse de manera natural en un entorno hostil. Otra teoría, sin embargo, apunta a las termitas como responsables de los círculos. Se ha observado que las colonias de termitas crean túneles subterráneos que modifican la estructura del suelo y pueden afectar el crecimiento de las plantas. Sin embargo, ni esta hipótesis ni la de la competencia de plantas han logrado explicar completamente la regularidad y la extensión de los círculos, lo que deja espacio para que algunos mantengan su aire de misterio, considerando incluso la posibilidad de que tengan un origen místico. Los círculos de hadas de Namibia siguen siendo un enigma que desafía la ciencia, un fenómeno que nos recuerda que, aunque la humanidad ha logrado grandes avances en el conocimiento del mundo, la naturaleza todavía guarda secretos que nos dejan maravillados. Número 16. Terracotas Nok. La cultura Nok, que floreció en lo que hoy es Nigeria, es conocida por sus impresionantes esculturas de terracota que datan de entre el año 500 a.C. y el 200 después de Cristo. Estas figuras, que representan principalmente cabezas humanas, cuerpos y animales, destacan por sus elaborados detalles y por el estilo único que les caracteriza. Los artesanos de la cultura Nok fueron pioneros en el uso de la terracota, un material que les permitió crear esculturas con una gran expresividad, mostrando rasgos faciales detallados y peinados intrincados. Las figuras de terracota Nok son fácilmente reconocibles por sus ojos triangulares u ovalados y las delicadas líneas que conforman sus rostros y cuerpos. Además, muchas de estas esculturas presentan aberturas naturales en los ojos, la boca y las fosas nasales, lo que no solo servía como detalle estético, sino que también ayudaba durante el proceso de cocción de la terracota, evitando que las piezas se agrietaran. Estas características sugieren un conocimiento avanzado de la técnica de cocción de arcilla, así como una sensibilidad artística que se adelantaba a su tiempo. La cultura Nok también es notable por su temprano dominio de la tecnología del hierro, algo inusual para la época. A pesar de que gran parte de su historia sigue siendo un misterio, los hallazgos de esculturas y herramientas de hierro sugieren que podrían haber sido una de las primeras civilizaciones en África Occidental en utilizar el metal para crear herramientas y armas. Sin embargo, su declive abrupto y la ausencia de registros escritos nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el legado de esta cultura fascinante. Número 17. Río Rocoso. En la República Democrática del Congo, un río se ha ganado la fama de ser el más oscuro del mundo, el río Rocoso. Este cuerpo de agua, que serpentea por el denso bosque tropical, debe su particular color a la alta concentración de materia orgánica disuelta que transporta. Las aguas de este río, casi negras como el ébano, son el resultado de la descomposición de la vegetación circundante que, al ser arrastrada por la lluvia, libera compuestos orgánicos que tiñen el agua de un tono oscuro. La razón por la cual el río Rocoso presenta este aspecto se debe a la acumulación de taninos y otros compuestos derivados de la descomposición de hojas y plantas. Estos materiales vegetales,
Al descomponerse en el suelo de la selva, son arrastrados por el agua de lluvia hacia el río, donde se mezclan y transforman el agua en una especie de infusión natural de color negro. Este fenómeno, conocido como agua negra, es común en algunos ríos de bosques tropicales, pero el río Rocoso es particularmente famoso por la profundidad de su oscuridad. Aunque el aspecto del río puede resultar intimidante para quienes lo ven por primera vez, este ecosistema es hogar de una diversidad de especies acuáticas que se han adaptado a sus singulares condiciones. El río Rocoso nos muestra cómo la naturaleza, en su capacidad de adaptación, puede crear ambientes únicos y fascinantes que siguen sorprendiendo a exploradores y científicos. Número 18. Obeliscos de Aksum. Se alzan majestuosos en la antigua ciudad de Aksum, en Etiopía, como testigos silenciosos de un imperio que floreció hace más de 1700 años. Estas estructuras megalíticas, esculpidas en granito, se erigieron durante el apogeo de la civilización aksumita, entre los siglos I y VII después de Cristo. Con alturas que alcanzan hasta los 24 metros y un peso aproximado de 160 toneladas, los obeliscos de Aksum representan la habilidad arquitectónica y la destreza ingenieril de este antiguo imperio africano. Cada obelisco está adornado con decoraciones que imitan elementos arquitectónicos de las casas aksumitas de la época, como ventanas y puertas falsas talladas en la piedra. Este detalle minucioso sugiere que los obeliscos podrían haber sido una representación simbólica de los palacios y templos aksumitas, destinados a acompañar a los difuntos en su viaje al más allá. De hecho, se cree que estas impresionantes estructuras marcaban lugares de enterramiento real y que su construcción tenía un significado ritual asociado a la creencia en la vida después de la muerte. A pesar de su antigüedad, los obeliscos de Aksum han resistido el paso del tiempo y aunque algunos fueron dañados durante la ocupación italiana en el siglo XX, varios de ellos han sido restaurados y devueltos a su lugar original. Hoy en día, los obeliscos de Aksum son un símbolo del patrimonio cultural de Etiopía y una prueba de la grandeza de un imperio que, en su momento, fue uno de los centros de poder más influyentes de África Oriental. Número 19. Ruinas del Gran Zimbabue. Es un impresionante complejo de ruinas que se alza en el sudeste de África, testimonio de una civilización que floreció entre los siglos XI y XV. Este antiguo asentamiento, atribuido al pueblo Shona, fue la capital de un reino poderoso que controlaba rutas comerciales y que llegó a ser un centro de intercambio de oro, marfil y otros productos valiosos. Las ruinas de esta ciudad medieval abarcan más de 700 hectáreas y se dividen en 3 áreas principales: el complejo de la colina, el gran recinto y las ruinas del valle. El gran recinto, con sus imponentes muros de piedra que alcanzan hasta 11 metros de altura, es una de las construcciones más destacadas de la región. Sus muros, construidos sin ningún tipo de mortero, se mantienen en pie gracias a la destreza con la que las piedras fueron ensambladas. Se cree que esta estructura monumental servía como residencia real o como lugar de ceremonias, aunque la función exacta de sus edificaciones sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. El complejo de la colina, por su parte, es el área más antigua de la ciudad y probablemente el centro religioso del reino. Las leyendas locales hablan de ritos y ofrendas a los dioses realizadas en este lugar, que proporcionaban prosperidad al reino. A pesar de su importancia histórica y cultural, gran parte de la historia del Gran Zimbabue sigue envuelta en el misterio, especialmente en lo que respecta a su declive y abandono en el siglo XV. Las ruinas del Gran Zimbabue nos recuerdan que, incluso en los rincones más remotos del continente africano, surgieron civilizaciones complejas y avanzadas que dejaron un legado duradero en la historia. Número 20. Superplátano. En Uganda, un país donde el plátano es un alimento básico, la ciencia ha dado un paso revolucionario en la lucha contra la desnutrición: el superplátano. Este plátano biofortificado, desarrollado por los Laboratorios Nacionales de Investigación Agrícola, ha sido modificado genéticamente para ser una fuente rica en vitamina A, un nutriente esencial que escasea en la dieta de muchos niños en el África subsahariana. La deficiencia de esta vitamina es una de las principales causas de ceguera infantil y debilita el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad de los niños a enfermedades.
El superplátano se distingue de los plátanos tradicionales por su pulpa de un tono anaranjado, resultado de su alto contenido de alfa y beta-caroteno, que el cuerpo humano convierte en vitamina A. Aunque su aspecto exterior es similar al de cualquier plátano, su valor nutricional lo convierte en una herramienta poderosa para combatir la malnutrición en comunidades vulnerables. La introducción de este plátano modificado ha sido vista como una oportunidad para mejorar la salud de millones de personas, especialmente en áreas rurales donde el acceso a una dieta equilibrada es limitado. Sin embargo, el camino del superplátano no ha sido del todo fácil. En Uganda, los plátanos tienen un significado cultural profundo y muchos agricultores y consumidores han mostrado reticencia a aceptar las variedades modificadas genéticamente. A pesar de estas preocupaciones, los defensores del superplátano argumentan que los beneficios para la salud superan las reservas culturales. Esta iniciativa representa una apuesta por la innovación y la ciencia como medios para resolver problemas antiguos, ofreciendo una esperanza de mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras.